fanzine y todo lo que es, digamos, la poética o el arte, como que su papel no es contestar preguntas, sino proponer preguntas. O sea, creo que resistir ante, o con el lenguaje, no lenguaje, con el medio o con el hacer, es creo que la solución. Es como tratar de seguir insistiendo con esas mínimas unidades, ¿sí?, que generan preguntas. Y pues resistir no es solamente la posibilidad de aguantar y frenar eso, sino también la posibilidad de pensarnos cómo hacer y qué transformarnos a nosotros y nosotras mismos para terminar definitivamente con eso, ¿cierto? Pues porque aguantar, pues llevamos mucho, ¿cierto? La pinta es lo de menos. Presentamos la siguiente nota. Junto a su familia en una finca del municipio La Mesa, el carro en el que se desplazaban fue atacado a tiros por un grupo de sicarios. El Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. La revista Semana, que empieza a circular hoy, trae una serie de pruebas sobre falsos positivos en Urabá. Las evidencias incluyen fotografías que muestran los montajes a los que fueron sometidas las víctimas y conversaciones grabadas entre los militares que planearon los falsos positivos con ayuda de paramilitares. Es que es paradójico porque es como toda la memoria está hecha del lado A, el lado B contribuye pero nunca es tomada y el capricho hace que tú te salgas de ese lado, o sea, como que no quieras entrar en esa historia al lado A, pero lo raro es que esa es la que queda armada o justificada. Entonces por eso es muy chévere pensar en construir una memoria a partir de ese lado B. Yo creo que esa memoria es súper importante. Lo que pasa es que es difícil rastrearla, porque cuando no tienes la necesidad de construirla, pues debe existir una persona que se encargue de encontrarla, y más que encontrarla, es de estudiarla. Todo esto social que ha sucedido, como que todavía estamos ahí, no estamos afuera para poder tener distancia y ver qué fue lo que sucedió. Y en ese momento va a ser necesaria esa memoria, eso que se hizo, los que quisieron dejar huella de lo que sucedió en estos años. Y ahí la gráfica me parece muy interesante, como un arma bastante poderosa. Y así nació de todas maneras la gráfica, era como difusión del conocimiento. Y el fanzine, después de haber pasado, digamos, tanto tiempo, es primero una publicación independiente, que esta publicación uno puede compartirla pues con todo el mundo, no tiene el filtro, digamos, que tienen los libros y este tipo de temas, que tiene como una editorial que tiene que seguir unos parámetros, sino que el fanzine es totalmente libre. Lo bueno también de las publicaciones fanzine es que cualquier persona la puede elaborar con cualquier tipo de contenido, con cualquier tipo de material, o sea, es bastante libre en el momento de desarrollar. Lo mismo en el tema de su circulación, ¿no? Vuela, digamos que es un papel viajero, así yo lo veo como el fanzine. Las artes cumplen una función social que ninguna otra actividad social o política en Colombia ha podido cumplir, y es dar cuenta del conflicto a partir de la experiencia de sus actores y sobre todo de sus víctimas. El espacio del duelo ha sido en Colombia más un trabajo de las artes que de cualquier otra institución cultural. Solo cuando la tragedia se reconozca a sí misma, poetizada en la voz y los cuerpos de los que la padecieron, podrá cesar la repetición, y el hecho trágico dejará de ser causa de otra catástrofe para convertirse en memoria, en relato, en fuerza poética y humana para fundar otra realidad posible. 9.237.051 personas han sido registradas como víctimas del conflicto armado, las cuales han sido reducidas a cifras. 218.094 muertes, 11.751 víctimas de masacres,
27.000 desaparecen, 458.138 casos de ataques, 150.000 víctimas, 150.000 asesinatos colectivos, 23.127 víctimas de asesinatos, 27.023 víctimas de secuestros. Somos el tipo de hombres que viajan en el respirar de la barriada, cargados de su misma esperanza y podredumbre. ¿Quién ha sentido que somos algo mágico? Tan solo somos otros arrojados al abismo, somos liebres alimentadas de deseo. Es importante establecer que el conflicto armado no lo hemos logrado dilucidar desde la característica de lo humano. ¿Qué es lo humano? Lo humano es la contrariedad. Debemos buscar las formas en las cuales se expresan las vivencias, se expresan los miedos, se expresan los temores y se expresan también las ilusiones. Eso hace que las personas, al comunicarse con ellos, al lograr una comunicación con ellos, al conocer lo que ellos han vivido, genere formas de empatía. Y la empatía es muy importante en la resolución de un conflicto armado, porque es la que nos iguala con el otro. Dejamos de ver al otro como un monstruo, como un ser violento, como un ser que solo genera y produce muerte, y se empieza a ver también como parte de un bucle de violencia al conflicto armado. Existe una forma de generar lazos de empatía y narrativas desde lo establecido. Estas narrativas reconocen distintas formas de contar un hecho que van desde la tragedia, la sátira, para llegar a un punto de reconciliación como la catarsis, pero en todas ellas sobresale la voluntad de las personas. Desde mi óptica, las dos necesidades que las comunidades más vehiculan en esos espacios comunes son contar la historia, es decir, construir la memoria colectiva concreta, es decir, no se trata de Colombia, se trata de nosotros. Al lado de esta gestión productiva de la memoria está el llorar juntos y elaborar el duelo. A mí me llena de emoción ese hecho. El país ha gestionado su dolor, trabajado su llanto y su memoria, ha encontrado las maneras apropiadas, inapropiadas o parcialmente apropiadas de contar su propia historia a partir de una gestión que no necesariamente sale de las narrativas oficiales, ni de las narrativas científicas, ni de la gestión política del Estado, sino de la práctica artística. Pues está claro que para nosotros incluso no vamos a reducir la visión del conflicto solo desde su expresión armada. Para nosotros existe un conflicto, político, social y armado. Y digamos que apodarlo en esas tres categorías implica también asumir una visión de ese conflicto no reduccionista desde lo armado. Yo creo que la resistencia es la posibilidad pues de apostarle a otras formas de habitar el mundo, de entenderlo y de vivirlo, pero junto a otros y otras, ¿cierto? La resistencia para mí implica reconocerme también en los otros y las otras y posibilitar otras formas de habitar esto, pues que nos tiene mamados, de esto que lo que hace es aumentar las brechas sociales, lo que hace es exterminar, lo que hace es acabar con la vida de muchos y de muchas. Y pues resistir no es solamente la posibilidad de aguantar y frenar eso, sino también la posibilidad de pensarnos cómo hacer y qué transformarnos a nosotros y nosotras mismos para terminar definitivamente con eso, ¿cierto? Pues porque aguantar, pues llevamos mucho, ¿cierto? La memoria es un proceso social. Una persona recuerda, expresa y crea relatos que solo cobran sentido en comunidad. El olvido surge de no reconocer el relato de otros como propio. El colombiano en el conflicto armado puede ser reconocido como víctima, victimario y como agente creador, y esa fuerza creadora es la resistencia. La resistencia es el reconocimiento de las posibilidades de nuestros cuerpos ante las fuerzas que se ciernen sobre ellos. No somos inocentes y tampoco somos pasivos
y no somos simplemente sufrientes de nuestra situación social y política. Y tampoco somos inocentes, todos somos agresores y en ese sentido podríamos dirigir las fuerzas de nuestro cuerpo hacia maneras distintas de configurarlo en cada frente a de diferentes formas de poder tienen de modificarlo, adaptarlo, silenciarlo y constreñirlo. Cuando no aceptamos que el poder opresor tenga la última palabra sobre la configuración y las posibilidades de nuestro cuerpo, sino que volvemos sobre nuestro cuerpo y reconocemos en él sus infinitas y diversas potencias y aceptamos eso, ahí estamos resistiendo. Pero yo creo que la resistencia nos la han enseñado inclusive nuestras mamás, ¿cierto? Que son las que se encargaron de darle voz y rostro a todas esas personas que ni siquiera, pues que no están o que no tuvieron la oportunidad, pues como decir, hey, porque resistir en un país como Colombia es muy difícil, ¿cierto? Y más porque es un país donde todavía persiste el conflicto. Resistir desde el arte significa que las personas se enfrenten a lo que les era invisible. Es crear una imagen mental que les permita a los seres humanos vivir lo que desconocían, comprender lo que no comprendían. Es plasmar el sentir de una memoria que resiste al paso del tiempo, a la indiferencia y a los relatos que excluyen su humanidad. La poética puede ser la estética de la política. Todas estas emociones que todas estas manifestaciones nos botan a la cara y nos tocan en el alma, nos hacen ver que estamos, en el mejor de los casos, simplemente desperdiciando nuestra potencia política. La tragedia del conflicto social y armado en Colombia está cargada de imágenes, sonidos y actitudes. En ese sentir se encuentra el fanzine, un medio de expresión de la ciudad, para la ciudad, que contiene experiencias artísticas de carácter libre y rebelde. El fanzine y todo lo que es, digamos, la poética o el arte, como que su papel no es contestar preguntas, sino proponer preguntas. En el momento en que las contesta, se vuelve un acto político. Entonces, cuando uno está haciendo fanzine y uno hace que su fanzine sea un acto político en el que tiene que darle un conocimiento al otro para que el otro lo consuma sí o sí, creo que hay una relación muy fuerte ahí. O sea, creo que resistir ante, o con el lenguaje, no lenguaje, con el medio, o con el hacer, es creo que la solución. Es como tratar de seguir insistiendo con esas mínimas unidades, ¿sí?, que generan preguntas. Mientras uno genere preguntas todo el tiempo, creo que es efectivo el diálogo con el otro, porque no hay una tensión de dominar al otro con el acto de que lea mi fanzine y diga lo que yo digo. Eso sería horrible, ¿no? O compórtese de la misma manera. Yo creo que resistir es proponer alternativas para contrarrestar eso que está ahí siempre en tensión. Abordar el conflicto armado y la violencia ha generado muchísimos debates, tanto en la academia como en el campo de las artes, como en el campo de las producciones artísticas y culturales. La verdadera pregunta es ¿cómo abordar el conflicto? Esa pregunta también se la hizo una vez Gabriel García Márquez. Él resume prácticamente que el gran problema de cómo se ha narrado la violencia, cómo se ha escrito sobre la violencia, es que se ha centrado siempre en los mutilados, pero no se ha centrado en el miedo de aquellos que quedan vivos. Aquellos que quedan vivos son los que tienen que cargar con la memoria. ¿Nosotros qué queremos hacer? Nosotros queremos establecer una forma de narrar esas formas de violencia a partir de la resistencia. El que resiste es el que está ahí, pero también el que tiene una esperanza de ver lo que va a pasar, de que hay una posible reconciliación con el futuro, pero tampoco quiere olvidar su pasado. Y por eso establece una forma de memoria, pero es una memoria que exalta todas las formas de lo que se vivió, pero no de lo que ha vivido él, sino de lo que han vivido también los demás. Es una representación de una memoria, pero una memoria no solamente colectiva, no solamente política, sino una memoria de la poética, una memoria que establece las relaciones con el otro. Boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. En Colombia, donde el pasado no pasa, porque la guerra no termina, porque aún no se han llorado todos sus muertos,
porque no se ha descrito cómo se siente la violencia ni el por qué pesan tanto los recuerdos. La memoria se configura en un sentido profundo, en una forma de resistencia al dolor, a la muerte, al olvido. Por ello tendríamos que preguntarnos dónde empezó todo y cómo hacer memoria de un conflicto que aún no acaba. Hija se pone a cocinar así a medio conflicto en la olla de presión, mijita. Ay, porque os queda una depresión cuando fracasa lo de la paz, mijita. Ay, qué depresión.